inicia el Festival Internacional de Cabaret con un homenaje a Rosario Castellanos. Y exploramos Europa, el satélite de Júpiter. Rafael García Villegas, amigos, amigas, cierran la semana con nosotros aquí en Noticias 22. En efecto, mi querida Laura Barrera, bienvenidos amigos del auditorio. Muy buenas noches a Miguel Rodríguez en la traducción del lenguaje de señas mexicano y vamos a dar paso a la información. Efectivamente, y bueno, pues es triste iniciar con una nota, con una noticia desafortunada. Falleció Arturo Castelán, fundador del Festival Mix. La noticia comenzó a circular luego de una publicación de Facebook del director de cine Roberto Fiesco. Arturo Castelán falleció este viernes 9 de agosto de 2024. El director de cine, activista, guionista y gestor cultural es artífice y fundador del Festival Mix México, el cual celebró su 28ª edición el pasado mes de junio. Arturo Castelán estableció el Festival Mix México como un espacio pionero en la promoción de los derechos humanos, la visibilización de las comunidades de la diversidad sexual, a través de filmes, pero también de conferencias y exposiciones. El pasado mes de mayo, en entrevista, Arturo Castelán recapitulaba el trabajo hecho desde el Festival Mix. Es un trabajo que ha incidido en varias áreas, ¿no? En un principio era nuestra necesidad de visibilizar un cine que estaba como escondido en los resquicios, se hacía en escuelas de cine, de repente no tenía como apoyo gubernamental, no tenía apoyo en general, ¿no? El Festival Mix México reconoció también el trabajo de Castelán, destinado a la sensibilización de problemas que aún persisten en nuestro país, como la homofobia, la transfobia, y el rechazo a personas portadoras de VIH-Sida. Diversas instituciones, como la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, el Festival Internacional de Cine de Morelia y directores como Julián Hernández, así como organizaciones y miembros de la comunidad LGBTQ+, expresaron sus condolencias en redes sociales tras darse a conocer el deceso. Recientemente, Arturo Castelán también había compartido un nuevo proyecto en el que trabajaba, Rosa Mexicano. Rescatamos filmes, le damos luz y reestrenamos algunos que han pasado como por ahí por abajito del radar de la gente y se llama Rosa Mexicano, ¿no? Rosa Mexicano es un proyecto muy importante que va a varios cineclubes, ¿no? Y varios espacios de poblaciones vulnerables, ¿no? Entre ellos estamos trabajando con Casa Frida, con Casa Xochiquétzatl. Descanse en paz, Arturo Castelán de la Cruz. Un abrazo solidario a familiares y amigos de Arturo Castelán. Y antes de continuar, ofrezco una disculpa a Miguel González, ya le ando cambiando el apellido, perdón Miguel. Y bueno, vamos a continuar porque cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Este año centrado en proteger los derechos de aquellos en aislamiento voluntario y contacto inicial. Y en este contexto, nuestro país celebra la Feria de las Lenguas Indígenas. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la Universidad Autónoma Chapingo, en donde ya comenzó la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales. Aquí hasta el 11 de agosto, así como en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México, se van a realizar diferentes actividades. Hoy reconocemos que los pueblos indígenas son agentes de cambio, guardianes de recursos naturales y portadores de visiones del mundo, conocimientos y habilidades excepcionales. Hoy debemos comprometernos en garantizar sus derechos y sus modos de vida. Más de 7 millones de personas en México hablan alguna lengua indígena. Para difundirlas y conservarlas, la política del Estado debe de cambiar. Hay muchos pendientes por hacer. Hay 23 de las 68 agrupaciones lingüísticas con un riesgo alto de desaparecer. En algunos hay pocos hablantes que ya son personas de la tercera edad, entonces hay que buscar acciones en conjunto para ver qué podemos hacer. Y bueno, otro reto es que un 1% de los niños que ingresan a la educación básica llega y no concluye la educación superior. Entonces tenemos que tener un componente educativo, ¿no? Libre de violencia, discriminación, de calidad para niños y adolescentes indígenas. Además de conferencias, presentaciones de libros y conocer algunas de las buenas prácticas que se realizan, el público podrá tener acceso a algunos productos que se realizan en algunas comunidades indígenas. Nosotros nos dedicamos al telar de cintura, donde allá en el pueblo lo elaboramos en telar de cintura, ¿no? Donde nos dedicamos a hacer monederos, los caminos de mesa o pie de cama, las cosmetiqueras,
bolsas en diferentes tamaños y las mañanitas o quesquemes, como se le llama. La diferencia entre nosotros canelón, por ejemplo, el canelón se presta a reutilizar 2-3 veces por lo mismo de su grosor. Si vemos este grosor es mucho más amplio, el color es mucho más fuerte, es por eso que te da color, olor y sabor y se puede reutilizar 2-3 veces dependiendo de la consistencia de cada persona que quiera que tenga su té o su atole. Recuerden que tienen hasta el 11 de agosto para asistir a la 8ª edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, aquí en la Universidad Autónoma Chapingo o en el Centro Nacional de las Artes. Informaron para ustedes Javier Contreras, Enrique Varela, Alberto Aranda, enviados especiales. Y bueno, seguimos con este tema. Cortometrajes, documentales, charlas y conferencias forman parte de las actividades de esta fiesta. Y su objetivo es fomentar la preservación y difusión de las lenguas indígenas en nuestro país. Con la participación de 13 artistas beneficiarios de toda la República, el Sistema Creación de la Secretaría de Cultura Federal se sumará a las actividades de la 8ª edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, encuentro que impulsará las buenas prácticas que permiten avanzar en la construcción de un país plurilingüe y en el que los creadores presentarán sus proyectos enfocados en la riqueza lingüística de México. Tenemos náhuatl, otomí del centro, luteco, popoluca, ralámoli. La verdad es que sí van a encontrar mucha diversidad, no solo de artistas, como les decía, y de disciplinas, sino de lenguas. Hacemos varias charlas que realizarán como tal una moderación, sí van a moderar nuestros compañeros del INALI con artistas del sistema y van a hablar sobre todo lo que han realizado en las diversas comunidades en su entorno. Durante la feria, el Sistema Creación habitará 2 escenarios, el Centro Nacional de las Artes y la Universidad Autónoma de Chapingo. Y entre sus actividades se encontrarán la presentación de documentales, cortos y proyecciones, talleres, cursos, charlas, nuevas metodologías y pedagogías para abordar las temáticas lingüísticas. Y hablan de diferentes temas. Por ejemplo, Sunu, de Teresa Camus. Es un proyecto que es un documental, una película, que habla sobre la defensa del maíz, sobre crecer en el campo y dar vida en el campo, esta defensa de los pueblos. Asimismo, también tenemos un proyecto sobre partería, que hacen todo un mapa y recorrido por toda la República Mexicana para buscar a las parteras en México. Desde el rap en Mije hasta las traducciones de libros clásicos, pasando por cursos de ñañú, se podrán disfrutar del 9 al 11 de agosto como parte de la participación del Sistema Creación en la FLIN 2024. Noticias 22, Karen Rivera. Y en este contexto, fomentar la lectura en lenguas originarias es otro de los grandes desafíos. Sí, las letras nos aproximan a la cosmogonía, al pensamiento de las distintas comunidades. Como parte del desarrollo del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032 de la UNESCO y en el contexto del Día Internacional de las Lenguas Indígenas, se lleva a cabo el Encuentro Nacional de Salas de Lectura en Lenguas Nacionales gracias a personas mediadoras, enlaces estatales de fomento a la lectura de los estados y titulares del Programa Nacional Salas de Lectura. Primero es una construcción colectiva, que es lo más bonito. ¿Quiénes son estas salas de lectura? ¿Quiénes son estos mediadores que pertenecen a estas salas de lectura? Son muchos indígenas del país que optaron como proyecto de vida hacer fomento a la lectura en sus comunidades. A lo largo de 3 ediciones, los mediadores han realizado una agenda con temas de su interés como los derechos lingüísticos y las diferentes percepciones del mundo. Hoy, viernes 9 de agosto, inició la 4ª edición del encuentro con la mesa de diálogo El cuidado de la madre tierra dentro de las salas de lectura y el conversatorio El concepto de vida y salud en las comunidades indígenas, Partería. Uno de los temas fuertes también va a ser este que tiene que ver con su filosofía, la cosmovisión de los pueblos originarios. Y otro tema importante también que se abordará es esto, desde la oralidad, desde los abuelos, desde las historias, las leyendas y sí también desde los libros, cómo se comparte la lectura con las infancias en las comunidades indígenas.
En este encuentro confluyen 17 entidades de la República y 8 lenguas nacionales. El náhuatl, el maya, el rarámuri, el wixárika, el ñañú de Querétaro y de Guanajuato, el purépecha de Michoacán, el zoque de Chiapas y el tzotzil de Chiapas. Es la resistencia hecha palabra. Así lo mencionan ellos, las y los mediadores de este programa. Tenemos que mover muchas conciencias y corazones para transformar esta realidad. Los derechos lingüísticos existen, pero también los derechos culturales. Y de eso se trata el quehacer de las salas de lectura. Mucho tiene que ver con eso. Todas las sesiones del cuarto Encuentro Nacional de Salas de Lectura en Lenguas Nacionales se realizarán de manera virtual. Se pueden seguir a través de las redes sociales del Programa Nacional de Salas de Lectura, el Fondo de Cultura Económica y Educal. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y bueno, por ejemplo, la lengua, la música y las leyendas mazatecas que usan la frontera de las artes plásticas, también ahí está la influencia. Esto lo podemos constatar en el Museo Nacional de Antropología. Filógono Nashim es un artista de origen mazateco, cuyas obras reflejan sus raíces, su lengua y su cosmogonía. Los historia vivos, pues en este caso esta resistencia de seguir haciendo este trabajo desde el arte, desde la lengua, desde la música, y tenerlo aquí presente en este museo creo que es muy relevante para nosotros como pueblo originario, como hablante de esta lengua. De alguna de los 68 lenguas que se hablan en México, pues yo pertenezco a esa cultura mazateca. Basado en las leyendas de su comunidad, el artista mexicano desarrolló una serie pictórica llamada Nahuales Sagrados. En la cosmogonía mazateca, los nahuales son los seres que se transforman, en este caso, o es también una deidad de una persona, es como su protector, pues. Por eso van a ver aquí desde venado, Nashinguijña, que es en mazateco, va a haber ya, árbol de la vida, va a haber Sha, que es tigre o jaguar, y diferentes, y esta parte muy relevante, parte de mi trabajo, pues todos para mí están hablando en mazateco. Estas obras fueron creadas durante un año en el Museo Nacional de Antropología. Tuve esa invitación de conocer su acervo y de recorrer, a raíz de eso hacer unos bocetos, unas figuras que más me gustaron, en este caso algunas vasijas, algunas máscaras. A raíz de eso es como retomo estas imágenes partiendo con estos tintes ancestrales, que es como lo hacían los antepasados. En este caso puede ser como los códices, pero en este caso yo lo llevo más en el color, entonces estamos hablando de los tintes naturales. Estas piezas que honran la cultura mazateca permanecerán hasta el mes de noviembre en el Museo Nacional de Antropología. Y van a ver, pues, te digo, estas deidades como seres fantásticos, nahuales, pero cada quien va a imaginar como una representación de sagrado en cada cultura. Noticias 22, Óscar Cortés. Entre juegos y sueños, él nos adentró en los laberintos de la mente de las infancias. Recordemos al padre de la llamada psicología evolutiva. El 9 de agosto de 1896 nace en Suiza Jean Piaget, el psicólogo constructivista que revolucionó la pedagogía. Su afición por las ciencias naturales desde que era niño lo llevó a graduarse como biólogo a los 18 años y más adelante comenzó estudios sobre psicología infantil. Tuvo 3 hijos con Valentin Châtenay. Su paternidad no solo sería importante a nivel personal, sino también de forma profesional. Fue la observación y análisis del crecimiento de sus hijos lo que lo llevó a elaborar su teoría cognitivo-evolutiva, la cual postula que el infante construye su propio conocimiento a partir del ambiente en diferentes etapas de su vida. Así, basado en sus teorías, aprovechó para abogar por un cambio en la enseñanza, donde fuera el alumno el encargado de desarrollar una mente crítica y autónoma, mientras que el profesor fungiera más bien como un guía. Sus contribuciones a la psicología han generado investigaciones continuas sobre el aprendizaje, siendo una fuente esencial para comprender la evolución intelectual de los estudiantes. Jean Piaget falleció a los 84 años de edad el 16 de septiembre de 1980, dejando una huella indeleble en la forma en que concebimos la educación. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz.
Figura clave en la escena artística del país, el palmarés de Jan Hendricks se enriquece. Jan Hendricks, al igual que Bruno Traven, Leonora Carrington, Vicente Rojo, Gunther Gersog y Carlos Mérida, entre muchos otros, encontraron en México algo que cambió su manera de observar y producir su obra. Más que otra cosa, todos nos quedamos por algún motivo, pero creo que todos nos hemos quedado aquí porque nos asombramos con este país, como diciendo, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puede ser tan diverso? ¿Cómo puede tener tantos diferentes? De Baja California a Chiapas, son mundos completamente distintos, paisajes completamente distintos. Y obviamente para alguien que está trabajando con el paisaje es un laboratorio infinito. Este artista, que recientemente recibió la Medalla Bellas Artes en Artes Visuales 2024, se nutre de ramas del conocimiento como la botánica para sus creaciones. Hablo de lectura, narrativa y todo ese tipo de palabras porque descripciones, porque me gusta mucho ligar todo nuestro trabajo al trabajo de mis colegas en otras disciplinas, a mis colegas arquitectos, a mis colegas escritores, a mis colegas fotógrafos, a mis colegas cineastas, coreógrafos, poetas, porque siento que me enriquece mi propio trabajo. A lo largo de su carrera, Hendricks ha colaborado con arquitectos como Ricardo Legorreta, Teodoro González de León y Enrique Norten para crear piezas que muchas veces necesitan del público para completar el ciclo. Una obra en un edificio corporativo donde no hay interacción con niños, por ejemplo, es mucho menos interesante para mí que una pieza que está en una plaza pública donde están los niños, por ejemplo, la obra que está en el Zócalo de Puebla. Pero a la vez también hay algo interesante que es el hecho de que como artista hacemos esta obra que nadie está pidiendo, que nadie quiere, por lo pronto hasta que la quieren. Para estos trabajos, Jan Hendricks reconoce que la luz juega un papel fundamental. Como todo lo estoy reduciendo a un tono, a un color, a un no color más bien, en casi toda mi obra. Yo creo que lo que es la luz es un elemento que es como la mitad de la obra. Incluso digo que de las obras que son como metal recortado, la sombra que tira es igual de importante o podría ser la mitad de la obra. Noticias 22, Alberto Aranda. Él es recordado como un artista inconforme que trajo el Teatro Guiñol a México y su legado también quedó manifiesto en la literatura y las causas sociales. Dramaturgo, poeta, activista, pedagogo y promotor cultural. Germán List Arzubide es recordado, entre muchas otras cosas, por ser pilar del movimiento estridentista y referente del Teatro Guiñol en México por casi 4 décadas. El legado artístico, intelectual, vanguardista y disruptivo que produjo en sus 100 años de vida es inabarcable y la riqueza de su herencia inmensa. Así lo demuestra la exposición Germán List Arzubide 1898-1998, En las letras está la vida, que presenta el Museo Nacional de Arte. Destacamos puntos muy importantes tanto de la vida política como de la vida humanista. La exposición no acaba con List, esto detona a List para estudios literarios, para estudios de dramaturgia, de 1000 cosas. La muestra, conformada por alrededor de 300 piezas de diversa índole, entre libros, fotografías, periódicos y títeres, fue posible gracias a las facilidades otorgadas por la familia List Crespo para que el equipo de especialistas del museo consultara los cientos de documentos que integran el archivo del maestro poblano. La parte del estridentismo estaba bastante bien resguardada porque era lo que más le pedían y Eric, su hijo, lo atendía muy bien. Pero todo lo demás fue armar y clasificar para que nosotros pudiéramos empezar a estudiar el material documental,
el hemerográfico, el fotográfico. La curaduría, liderada por María Estela Duarte, está articulada en 4 grandes núcleos. Nace un revolucionario, nos conduce por los momentos clave de su biografía. Estridentismo repasa sus aportaciones a este movimiento de vanguardia. Un siglo de oposición da cuenta de sus convicciones políticas e ideológicas. Y Teatro Guiñol y Radiofonía resalta su importancia durante la época de oro del teatro de títeres con enfoque pedagógico y la invención de su entrañable personaje, Comino. Se iban en sus camioncitos a recorrer los pueblos y a llevar el Teatro Guiñol con títeres, con argumentos educativos, argumentos de higiene, Comino lávate los dientes, de literatura, de historia. La exposición Germán Listar Zubide 1898-1998 En las letras está la vida permanecerá abierta al público hasta el 20 de abril del próximo año en las salas monotemáticas y de orientación del segundo piso del Museo Nacional de Arte. Noticias 22, César H. Meléndez. Reconocen el trabajo de los grandes maestros del arte popular. En el Palacio de Bellas Artes se reconocieron a los artesanos que fueron seleccionados del Concurso Nacional de Grandes Maestras y Maestros del Patrimonio Artesanal de México 2024. En gran número de pueblos indígenas, la realización de objetos artesanales es una actividad central en la vida familiar y comunitaria, en la cual los conocimientos técnicos e iconográficos se transmiten entre generaciones. Para esta edición se recibieron 129 propuestas, de las cuales el jurado reconoció el trabajo de 27 creadores por su talento, calidad, sensibilidad y creatividad. Previamente, las o los artesanos deben haber conseguido ya otro premio nacional, ya sea el Premio Nacional de Arte Popular, Textiles, Nacimientos o, por ejemplo, Cerámica, que es otro premio nacional. De tal manera que ya es todo un proceso de excelencia de su trabajo. En representación de los artesanos galardonados, Carolina García agradeció el reconocimiento. Es para mí un gran honor recibir este gran premio. Es mi trayectoria como artesana de Olinalá. Hoy vengo ante ustedes con humildad, alegría, para compartir este logro que no solo es mío, sino también de mis raíces. Las piezas con las que ganaron los grandes maestros y maestras del Patrimonio Artesanal de México se exhibirán en la sala José Clemente Orozco del Palacio de Bellas Artes hasta el 15 de septiembre. Noticias 22, Óscar Cortés. Conozcamos a uno de los artífices mexicana de la ilustración de libros infantiles y juveniles. La ilustradora mexicana Marta Elena Saint Martin Luengas ganó la 15ª edición del catálogo Iberoamérica Ilustra, organizado por Fundación SM y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Se trata de una plataforma que enaltece el talento de los creadores hispanohablantes y acerca sus propuestas a los editores de la industria. Quise hacer algo que se entendiera muy fácilmente, que no tuviera un gran simbolismo detrás ni nada. Quise hacer algo muy sincero, algo que fuera pegado a mí, algo que tuviera que ver con mi estilo, con mi ser de ilustrador y de artista. Entonces decidí hacer una serie que se llama Ecopunk, que es sobre un cocodrilo que de manera un poco ilegal reforesta la ciudad en la que está viviendo. La ganadora fue seleccionada de entre 653 ilustradores provenientes de 17 países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y México. El jurado la consideró una artista que crea una excelente narración con un lenguaje diferente. Destacó su originalidad y honestidad, su gran manejo del color flúor y la paleta de violetas que hacen a sus imágenes únicas, creando una atmósfera que evoca a la estética disruptiva del punk de los 80 y a su vez muestra un ambiente futurista y popular. Mi paleta de color creo que es algo que he ido desarrollando con mi estilo.
Es un estilo que llamé estilo collage. Y cómo funciona es, tengo unas texturas análogas que voy usando junto con la herramienta de lazo, en donde puedes como ir seleccionando cada figura muy precisamente, como si estuvieras cortando una hoja de collage. Y luego lo que voy haciendo con las texturas de pincel es ir como formando volúmenes a partir del color. Entonces yo digo que es un poco como esculpir con color. Marta Elena Saint Martin recibirá una gratificación económica de $5,000 americanos y será la diseñadora del 15º catálogo iberoamericano de ilustración. Además, tendrá un espacio destacado dentro de la exposición que se exhibirá en la FIL Guadalajara del 30 de noviembre al 8 de diciembre de 2024. Noticias 22, Karen Rivera. Vayan tomando nota para llenar su agenda. Aquí está la cartelera cultural. Bienvenidos a la cartelera cultural. Beetlejuice, la película dirigida por Tim Burton, se estrenará en cines hasta el 5 de septiembre, pero para darte un adelanto, el Hotel Four Seasons inauguró el 8 de agosto la experiencia Beetlejuice, en donde podrás disfrutar diversos platillos y cócteles, además de un escape rooms inspirados en la cinta. Bailamos es el nombre de la exposición que se encuentra en el Museo Archivo de la Fotografía, en donde podrás encontrar 52 imágenes que retratan los diversos ritmos musicales. La entrada es libre. ¿Cuál es tu ritmo favorito? ¿Tú crees que existe el Kraken, las sirenas o el monstruo del lago Ness? Si es así, seguro te va a encantar la exhibición Monstruos Marinos, la cual puede complementar tu visita al Acuario Bursa. Aunque si prefieres la literatura y los museos, no te puedes perder la 35 edición de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, la cual ya inició este jueves. Las actividades son gratuitas en el Museo Nacional de Antropología. Nos vemos en la próxima. Bye. Es momento de hacer una brevísima pausa. Al volver viajamos hasta Júpiter y tenemos mucha más información referente al ámbito cultural. No se muevan. El eterno femenino se recrea entre notas de cabaret. Anoche comenzaron las actividades del 21º Festival Internacional de Cabaret. Eran apenas las 7 de la noche y la gente ya se formaba afuera del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Estamos totalmente a favor de los festivales que incluyan de todo. Las obras que están presentando son obras que hablan realmente de unir a la sociedad, a través del humor, a través del baile, a través de la música. Son obras que hablan de conectarnos como sociedad. El cabaret nos ayuda a entender todo lo que está pasando a través del humor, a través de la risa, porque a final de cuentas eso es lo que quiere también la gente, reírse. Doble emoción vivían los asiduos al cabaret. Las reinas chulas serían las encargadas de inaugurar esta fiesta. Ellas se caracterizaban y ajustaban los últimos detalles en camerino, faltando escasos 40 minutos. El compromiso de la noche era rendir un sentido homenaje a la escritora Rosario Castellanos a 50 años de su partida, con una adaptación de El Eterno Femenino. Es la única obra realmente que escribió como obra tal, hizo algunos otros ejercicios escénicos, pero El Eterno Femenino es como una síntesis en farsa de todo lo demás que escribió sobre el tema de las mujeres. Entendiendo las cárceles como los estereotipos que tenemos que cubrir las mujeres. Entonces, pues bueno, de esa manera el cabaret tiene temas, digamos, de interés social para todas las personas y los aborda desde lo jocoso, desde el humor, desde la sátira, en fin, desde todos los lenguajes humorísticos que puedan existir. Habría sido una jornada de más de 7 horas si se hubiera montado completa esta farsa de 1976. Se publicó, de hecho, 2 años después de la muerte de Rosario Castellanos. Las reinas chulas tuvieron que escoger algunos pasajes para llevarlos a la escena. El reloj marcaba las 8 y El Eterno Femenino en su versión cabareteada comenzó puntual. Quisimos hacer un concierto. Los poemas de Rosario Castellanos fueron musicalizados por las Luz y Fuerza en cumbia, por la Cuervo en hip hop,
por Leti Servín en esta cosa como rupestre de cantautora, y bueno, por la maestra Claudia Arellano entre jazz y buenas noches, música disco y buenas noches. Adán, Eva y la serpiente, el animal maldito del paraíso, tomaron el escenario. No habían pasado ni 5 minutos y ya se escuchaban las primeras carcajadas de la noche. El festival continuará sus funciones hasta el 31 de agosto en Ciudad de México, Oaxaca y Puebla. Serán 40 compañías y 46 espectáculos los que se presenten en este 21º Festival Internacional de Cabaret. Para más información visiten las redes sociales oficiales y la página oficial festivaldecabaret.com. Con imágenes de Daniel Rodríguez y Baldomero Ochoa, reportó para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Ya nos vamos a encontrar en los restaurantes de lujo. ¡Salud! ¿Qué les parece si nos ponemos de nueva cuenta bajo la sombra de la luna? En abril de este año, Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, pudo constatar de primera mano la gran fascinación e interés que los eclipses despiertan en la población. El recinto universitario, usted recordará, fue uno de los principales puntos de reunión en la capital para observar el evento astronómico. A partir de esta experiencia colectiva, surgió la idea de hacer una exposición que permitiera al público aproximarse al fenómeno desde la perspectiva del arte. Así nació la muestra pictórica México bajo la sombra de la luna. Tenemos aquí, pues, México bajo la sombra de la luna, para que en medio de los recorridos en donde encuentran en la sala del universo a lo mejor muchas explicaciones científicas, también de repente puedan venir acá y enfrentar otra manera de comunicarnos que finalmente también abona a la cultura. La exposición fue posible gracias a la colaboración del Instituto de Astronomía de la UNAM y el apoyo de la curadora Yvonne Kennedy, quien logró convocar a 22 artistas oaxaqueños para que crearan obras originales teniendo en cuenta 2 requisitos. El primero era que expresaran de forma libre y creativa sus percepciones e interpretaciones sobre los eclipses, y el segundo, que lo plasmaran pictóricamente en lienzos de forma circular, similares al cuerpo lunar. Lo que vemos en esta exposición, y a mí me parece muy hermoso, justamente es la libertad creativa y la libertad de los artistas, ¿no? Entonces, México bajo la sombra de la luna no nada más habla del momento del eclipse en sí. Algunos artistas decidieron representar lo que significaba para ellos un eclipse en general. Pero también había algunos que presentan a través de sus obras paisajes incluso inéditos o inexistentes, que son un poco como estos sueños de qué pasaría si, cómo se vive esto en el espacio, qué pasa si yo no lo veo desde la Tierra, qué pasa si yo pudiera ser alguien que lo ve desde lejos y qué pensaría al respecto. La exposición México bajo la sombra de la luna permanecerá en el Museo Universitario hasta el 31 de diciembre. No se la pierdan, Universum está abierto de miércoles a domingo de 10 a 5 de la tarde. Noticias 22, César H. Meléndez. Sujo busca conquistar los horizontes latinos en San Sebastián. Yo ando buscando a mi hijo. La última vez que lo vi fue hace 2 meses. Dice que lo mató el diablo. En 2021, Fernanda Valadez y Astrid Rondero obtuvieron 9 estatuillas del Ariel con su película Sin Señas Particulares, una producción que muestra las heridas emocionales de nuestro país ocasionadas por la violencia. Nunca te hicieron eso de niño, Josué. Y mira cómo saliste. Sicario. Las cineastas mexicanas regresan ahora para hablar de los estragos del narcotráfico y las condiciones adversas que afrontan las juventudes en México a partir de la vida de Sujo. Le quieren hacer daño al niño. Y es la historia, Sujo, de un huérfano del narco, el hijo de un sicario que muere cuando él es un niño de 4 años. Y entonces es una historia de crecimiento, una reflexión sobre el destino. Justamente fue en el proceso de hacer investigación para Sin Señas Particulares que nos topamos con una realidad como muy fuerte en las comunidades rurales de Guanajuato donde filmamos, donde los chicos justo muy jóvenes parecía que tenían muy pocas oportunidades, ¿no? Una de ellas, desgraciadamente, era el reclutamiento en los carteles locales, ¿no? Y por otro lado, era la migración. Lo que tratamos de hacer con Sujo es verlo desde la perspectiva de un niño que nace ya en esa realidad y desde una mirada de alguna manera esperanzadora. ¿Cuánto tiempo vas a tenerlo aquí escondido? El tiempo que tome para que se les
Durante el rodaje de Sujo, Fernanda Valadez, Astrid Rondero y su equipo fueron víctimas de la inseguridad. En un lugar donde pagaban el servicio de alimentación, fueron extorsionadas e intervino un grupo armado. Uno es más cabrón. Tu papá era el 8. Fue una situación que la verdad no nos había sucedido, fue una especie de extorsión que se convirtió en algún momento en secuestro, ¿no? Por suerte contamos con todo el apoyo del Estado y eso nos ayudó a poder salir de ese evento, ahora sí que sin ningún daño. Para nosotras fue una reflexión muy importante, por eso que dice Fer, ¿no? Que hay veces que se comenta, bueno, ¿por qué no cambiamos de temas? Bueno, porque la realidad del país todavía no cambia de tema. Sujo se concluyó con éxito y hasta ahora ha trazado un amplio camino por 30 festivales del mundo. Obtuvo el Gran Premio del Jurado del Festival de Cine de Sundance, el Grand Prix del Sofia International Film Festival en Bulgaria y el Premio Cinemas en Cine Latino en Toulouse, Francia, entre otros. Recientemente se ha anunciado que Sujo participará en la sección Horizonte Latino del próximo Festival de San Sebastián. Nos da mucha felicidad porque San Sebastián fue para Astrid y para mí una verdadera plataforma en nuestras carreras. Sin Señas Particulares fue seleccionada en Cine en Construcción en el 2019 y fue ahí que fue seleccionada por Sundance y que empezó su camino. Entonces para nosotras es muy simbólico. Sujo comienza su distribución comercial el 21 de agosto en Francia y llegará a México y Estados Unidos en el último bimestre del 2024. Creo que no lo sabe, pero es un muchacho muy especial. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. La invitación, como cada semana, es a seguir Noticias 22 también en las redes sociales. Así que preparen su escáner de códigos QR y van a continuación parte de los contenidos que pueden disfrutar en estas plataformas. Seguramente te has preguntado por qué soñamos y de dónde vienen esos sueños. La muestra Jardín Onírico del Centro Cultural Digital se adentra en un viaje sensorial a través de los territorios de la mente. Todo surge de una colaboración, ¿no? La colaboración entre Lum Arte y Medios, Biolumini y el Centro de Cultura Digital. Biolumini plasma un paisaje sonoro y a partir de ese paisaje sonoro nosotros visualizamos y detonamos como todas nuestras sensaciones y emociones a partir de la luz y el color. 8 instalaciones que coexisten entre ellas, ¿no? En donde el audio es un audio en común realmente. Estas 8 instalaciones, algunas de ellas son interactivas, por ejemplo las escaleras que te dan la bienvenida al entrar en el Centro de Cultura Digital. Es un piano que empieza a detonar sonidos conforme vas bajando las escalinatas. Tenemos unas plantas mecánicas que también son interactivas. Al momento de tocar las plantas generan reacciones a través del contacto que estás teniendo. El memorial también tiene algunos sensores que las personas pueden alterar las luces dependiendo a los movimientos de sus manos. Y las otras instalaciones que son meramente contemplativas. Entonces es como un poco ver el por qué yo estoy soñando, por qué lo estoy haciendo, ¿no? Y qué es lo que he vivido y qué ha transcurrido en mi vida para yo tener estos sentimientos a través de la evocación de estas luces y sonidos que estamos viviendo aquí. Sumerjámonos en 4 siglos de historia para rescatar el tesoro de un viejo galeón. Este jueves, el gobierno colombiano informó del hallazgo de nuevos artefactos, como un ancla, jarras y botellas de vidrio que estaban a bordo del legendario galeón español San José, tras la primera exploración robótica del naufragio de hace 3 siglos. Este navío era propiedad de la corona española y fue hundido por la Armada Británica cerca de Cartagena en 1708. Se estima que los tesoros que quedaron atrapados en los restos están valuados en miles de millones de dólares. La embarcación se dirigía al Nuevo Mundo, específicamente a la corte del rey Felipe V de España, cargado de cofres de esmeraldas y unas 200 toneladas de monedas de oro. Por ello, su ubicación exacta se ha mantenido en secreto, desde que se descubrió en 2015. Antes de esa fecha, muchos aventureros habían intentado localizarlo sin éxito. España había reclamado el barco y su contenido bajo una convención de la ONU de la que Colombia no es parte.
en tanto que los indígenas Caracara bolivianos reclaman que las riquezas les fueron robadas. CBS News afirma que el gobierno de Gustavo Petro ha insistido en el proyecto de sacar a la superficie los restos del naufragio, cuyo costo alcanzaría unos $4,5 millones. Otro de los que reclaman el botín es la empresa estadounidense Sea Search Armada, pues asegura que fue quien los encontró hace 40 años. Incluso ha llevado a Colombia ante la Corte Permanente de Arbitraje de la ONU en busca de $10,000 millones. Desde mayo pasado, Colombia declaró el lugar del naufragio como zona arqueológica protegida. Noticias 22. Para hablar de astrobiología, volvamos la mirada al planeta más grande de nuestro sistema solar desde el Observatorio del Liminal, la ciencia en movimiento. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. Determinar si hay lugares debajo de la superficie de la luna helada de Júpiter que podrían albergar vida es uno de los objetivos principales de la misión Europa Clipper. Se trata de la nave espacial más grande de la NASA que ayudará a los científicos a comprender mejor el potencial astrobiológico de los mundos habitables más allá de nuestro planeta. Un gran proyecto para la humanidad. Europa es el nombre de la luna del planeta Júpiter y en ella habita un mundo fascinante. El astro se encuentra a más de 500 millones de kilómetros de la Tierra y físicamente parece estar marcado y rayado con cicatrices de color marrón rojizo que cruzan la superficie. Pero más allá de su físico, los científicos están casi seguros de que, oculto bajo la superficie helada de Europa, hay un océano de agua salada que pudiera contener el doble de agua que los océanos de la Tierra juntos. Eso lo convierte en el lugar más prometedor del sistema solar para encontrar entornos adecuados para alguna forma de vida más allá de la Tierra. La misión de la NASA Europa Clipper tiene 3 objetivos científicos principales: comprender la naturaleza de la capa de hielo y el océano que está debajo, conocer su composición y analizar su geología. Esta es la nave espacial más grande que la NASA haya desarrollado para una misión planetaria. Cuenta con enormes paneles solares y antenas de radar que le permiten recolectar suficiente luz para sus necesidades energéticas, lo que es necesario porque Júpiter se encuentra 5 veces más lejos del Sol que la Tierra. La nave espacial en órbita alrededor de Júpiter realizará casi 50 sobrevuelos de la luna Europa a latitudes tan bajas como 25 kilómetros sobre la superficie, volando sobre un lugar diferente durante cada sobrevuelo para examinar casi todo el astro. Debido a que Europa está bañada por la radiación atrapada en el campo magnético de Júpiter, la carga útil de la nave y otros de sus componentes electrónicos estarán encerrados dentro de una bóveda de paredes gruesas. La astronave mide aproximadamente 5 metros de altura y con sus paneles desplegados tiene una extensión de más de 30.5 metros y una masa de 3.241 kilogramos. La carga útil incluye cámaras y espectrómetros para producir imágenes de alta resolución y mapas de la composición de la superficie y atmósfera de Europa. Un radar de penetración de hielo para buscar agua subterránea y un magnetómetro para descubrir las pistas sobre su océano y su interior profundo. La nave también lleva instrumentos para identificar las diferentes ubicaciones del hielo más cálido y medir la composición del entorno espacial. Una misión que será lanzada en octubre de 2024 y que se espera que llegue a Júpiter en 2030. Europa muestra evidencia contundente de que existe un océano de agua líquida debajo de su corteza helada. Más allá de la Tierra, esta luna es considerada uno de los lugares más prometedores donde sería posible encontrar entornos actualmente habitables en nuestro sistema solar. Seguiremos de cerca el vuelo de esta misión. Hasta aquí la información. Nos vemos en la próxima. Gracias, Karen, por este interesante reportaje, este acercamiento al universo. Y bien, los viajes, otro tipo de viajes, alimentan una historia que se teje entre la culpa y el deseo. Jaime Omar,
Un franco-español, novelista, escritor y traductor, nos cuenta sobre su nueva novela, la cual trata el cambio radical que tuvo Bernardo, el personaje principal, al mudarse a Colombia. Un país nuevo para él y fascinante por su literatura. A partir de ahí vive una serie de aventuras, peripecias, experiencias y emociones. Pero, ¿quién es Bernardo? Un hombre un poco diferente a los demás hombres en el sentido de una sensibilidad algo particular, algo artística, algo extraña, un poco espiritual. Se adentra en un mundo que desconoce, que es la Colombia del siglo XXI. Un libro que es abordado desde un punto de vista diferente, sobre un europeo con problemas difíciles para afrontar su vida cotidiana. Algunos son candentes, de manera particular aquellos relacionados con su situación de pareja. El autor habla desde un trasfondo personal, donde los viajes lo han llenado de cultura. Estoy convencido de que los viajes, incluso un viaje de turismo, incluso si está tomado de manera, enfocado de una manera inteligente, nos abren mucho la perspectiva, nos abren mucho el corazón, la inteligencia, la mente, incluso el sabor, las personas, el acento, los idiomas. El novelista tiene autores favoritos que lo han inspirado en este viaje literario, por mencionar algunos: André Gide, Jean Cocteau, Albert Camus y Marguerite Yourcenar, y otros artistas mexicanos que lo motivan. Me gustó mucho un libro de Guillermo Arriaga, el guionista de Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro. Bueno, hay tantos autores en Latinoamérica y es una literatura tan, no lo sé, dinámica, emprendedora, arriesgada. El libro ya lo pueden encontrar en formato digital y físico, para aventurarse en la nueva vida de Bernardo, explorando un país diferente y conociendo a una chica que le cambia totalmente la perspectiva de Colombia. Para Noticias 22, Luz Balcázar. Ahora rindamos un tributo al dios del cacao. El Adoratorio Caseta de Arte y Diseño presentará en el Museo del Chocolate la exposición Chocolate Cutli, una serie de grabados hechos por artistas visuales de distintos estados de la República, en la que representan desde su perspectiva la importancia del cacao como un elemento importante de identidad mexicana. El primer uso del cacao data de hace más de 4.000 años en la cultura olmeca. Más tarde, se convirtió en una sustancia sagrada para los mayas, zapotecas y mixtecos. Los grabados reflejan también la preparación y significado del cacao desde la cosmología, la mitología, la realización de rituales y como moneda de cambio. El artista visual César Villegas representa en su obra un mercado y una mujer vendiendo un pavo, utilizando los granos de cacao para pagar por el animal, otra señora preparando chocolate en el metate como la forma tradicional y dos personas bebiéndolo en sus tazas. Para la elaboración de la muestra participaron talleres de Oaxaca como la Huella Gráfica, Cacao Taller y el Pedernal, la Caja Gráfica y el Taller El Níspero, ambos de Jalisco, y de la Ciudad de México participó el Taller de Gráfica Los Pinos, entre otros. Este trabajo colaborativo es un homenaje al cacao y al chocolate en la cultura mexicana, basada en la sabiduría, la habilidad y la inspiración de cada uno de los artistas que mediante su trabajo honran el pasado y valoran el presente. La inauguración será el próximo 28 de agosto en el Museo del Chocolate a las 18 horas. Consulta sus redes sociales que aparecen en pantalla para conocer más información. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Ya nos vamos y hoy nos despedimos recordando al compositor y pianista Dmitri Shostakovich, uno de los autores más representativos de la entonces Unión Soviética. Su obra abarca gran cantidad de géneros como ópera, comedia, comedia musical, cantatas, música para cine, también escribió para ballet. Era un autor que tenía pues de pronto tonos sombríos, pero con influencias de muchas corrientes, pues, románticas, un poquito de Mahler, de Hindemith, en fin, muy interesante. Director de orquesta, creo que sí mencionamos. Cada vez que tenía una preocupación, componía un cuarteto de cuerdas. También música de cámara, mucha. Manifestaba sus preocupaciones. Y también estaba metido en política, con polémicas interesantes en cuanto
su relación con el Politburó, con las altas esferas de la Unión Soviética. Lo vetó después de haber estrenado una de sus óperas y después compuso su quinta sinfonía haciendo una parodia del mismísimo Stalin, musical, por supuesto, siempre esto. The Last Echelon es una de sus obras más reconocidas en cuanto a bandas sonoras, y así recordamos a Sostakovich esta noche y nos vemos el lunes. Excelente fin de semana. Buen fin de semana.